Hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Feliz de estar otra vez aquí compartiendo este espacio contigo. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también, dichoso de poder estar continuando con vos en este hermoso proyecto. Bueno, y no siendo más, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Navegando la Mente, su video podcast de psicología. Bueno, y para continuar navegando a través del desarrollo humano, recordemos que en el episodio anterior hablamos acerca de esas áreas del desarrollo que tienen periodos críticos y sensibles en la infancia y en la niñez. Tengamos en cuenta que esta es un área en la que se ha abordado, en la que ha venido investigándose, en la que hay múltiples materiales, ¿sí? En lo cual nos permite movernos en terrenos muy firmes desde la perspectiva de múltiples autores. El tema que vamos a abordar el día de hoy es una etapa del ser humano que se ha venido, digamos, también estudiando e investigando mucho en los últimos años, en las últimas décadas, una etapa que en muchas ocasiones es incomprendida, que es mal interpretada, que realmente en cualquier etapa de la vida del ser humano se puede hacer malinterpretado e incomprendido. En esta etapa de la que vamos a hablar es mucho más, digamos, es mucho más patente, ya que el sujeto, el individuo en desarrollo, en crecimiento, pasa por múltiples estados de ánimo de un momento a otro, ¿cierto? Sin previo aviso, lo cual puede dejar a padres, a educadores y en ocasiones a algunos terapeutas completamente desarmados o sin herramientas. Y hablamos de completamente desarmados o sin herramientas es porque acá puede ocurrir dos cosas, ¿cierto? Sí. O hay un completo mutismo o hay una completa rebeldía, ¿cierto? Y sin más preámbulos estamos hablando de la adolescencia, un paso obligado que tienen que transitar todos los niños para llegar a poder convertirse en adultos. Es un camino tortuoso, muchas veces doloroso, que oscila aproximadamente entre los 11, 12 años hasta los 18, 19, aunque muchos autores lo llevan un poquito más allá de los 20, ¿cierto? Sin embargo, cabe aclarar que aquí en este paso del niño al adulto entra mucho lo que es la cultura, ¿cierto? Porque para muchas culturas el paso de ser un niño a un adulto se rige solamente por un ritual, por un único evento que dura unos minuticos, unas horas o a veces se extiende por unos días, pero estos rituales de por sí son dolorosos, vergonzosos y estamos hablando, por mencionar algunos, de este ritual de hormigas balas en las manos, que te tiren tripas de vaca o hasta llegar a un ritual de circuncisión. Sabes, me llaman mucho la atención esos rituales. Cuéntame, ¿por qué? Porque si lo ves bien, por un lado, es como validar el bachillerato. Te pican, te untan, te cortan y en unas horas pasas de ser un niño grande a un adulto. Y por otro lado, es un mensaje simbólico muy contundente a este adulto que se inicia. Es una muestra muy representativa de lo que será la adultez, que no es nada fácil. En palabras de Luciano Lutero, la madurez se alcanza cuando tenemos esa capacidad de soportar la vida de conflictos sin desestructurarnos, ¿cierto? Porque eso es la vida, un constante conflicto. Entonces, fíjate cómo en estos rituales, empecemos por ejemplo con el de las hormigas bala que mencionabas, tú estás 11 años, ¿cierto? Máximo 13 años, ponen tus manos en unas totumas, ¿sí? O en unos tarros, los sellan y allí adentro hay un gran número de hormigas bala. Y tengamos en cuenta que la picadura de una hormiga de estas puede doler hasta 30 veces más que la picadura de una abeja. Eso es impresionante. O de una avispa, ¿cierto? De ahí su nombre. Entonces pasamos también por este ritual, por ejemplo, de donde te arrojan tripas de vaca a la cara, al cuerpo mientras caminas. Y por último está el de la circuncisión, ¿cierto? Entonces tengamos otra vez en cuenta, tienes 11 años, 12, 13 máximo, estás parado frente a tu comunidad, frente a tus vecinos y está otra persona con un cuchillo bien afilado y te corta una parte de tu aparato reproductor, ¿sí? Sin anestesia y sin nada, y tú tienes que quedarte ahí sin desfallecer, conservar la compostura, porque además cualquier muestra de debilidad es una ofensa para sí mismo, ¿sí? Y para la propia familia. Miremos cómo este mensaje del que te mencionaba es muy contundente, ¿cierto? Están diciéndole a este adulto que se inicia la vida
te picará y te va a doler como un demonio. Te va a arrojar tripas, heces, desperdicios, lo que te quieras imaginar, te los arrojará a la cara. Te mutilará física o simbólicamente. Y tú tienes que conservar la compostura, continuar ante el conflicto, porque ya eres un adulto, ¿cierto? Sin embargo, si estos rituales fueran tan efectivos o tan eficientes para garantizar que como adultos no nos vamos a desestructurar en algún momento ante los conflictos, seguramente serían más populares que los Sweetstein o las fiestas de 15 años. Es que es demasiado duro y demasiado perturbador estos rituales, y eso que es por mencionar algunos. Sí, claro. De tantos que hay, pero no nos vayamos muy lejos. Nuestra cultura, una cultura latinoamericana, también tiene sus propios rituales. Y estamos hablando de las fiestas de 15 años, que no son nada más que un ritual para mostrar a la niña ante la sociedad, ante sus familiares, como una adulta. Aunque esos rituales son precisamente y mayormente más tirados hacia las mujeres, sí, también casos se ha visto donde a los hombres también les hacen este tipo de fiestas. Pero hablemos de la fiesta de 15 años de una mujer, donde en una noche te hacen varios actos simbólicos, como el cambio de la zapatilla al tacón, donde la entrega de la muñeca, donde tu papá baila contigo despidiéndose de esa niña y saludando a esa mujer que está entrando, y nada más alejado pues de un ritual para mostrar a la sociedad de que ya eres una mujer completamente, ¿cierto? Pero este ritual de los 15 años está muy lejos de ser lo que acabas de mencionar en los otros rituales. ¿Por qué? Porque aunque mostramos a nuestros adolescentes ya como adultos, siguen dependiendo de nosotros como padres para su supervivencia. En el mejor de los casos, estos adolescentes están pasando los grados altos del bachillerato, están pasando el 9º, 10º grado aproximadamente. Todavía, en el mejor de los casos, les faltan los estudios superiores, entrar a una universidad. Y eso sí, pues estoy hablando de los mejores de los casos. Porque hay otros casos que sin ritual o con ritual, pues no hay de otra que trabajar. Eso sí es totalmente cierto. Sin embargo, independientemente de las capacidades o posibilidades que se tenga, digamos, de continuar con la educación, de acceder a la educación superior o no, lo cierto es que el adolescente es un sujeto sometido a múltiples fuerzas de cambio, ¿cierto? Claro. Que lo podemos ver desde 3 perspectivas: lo biológico, lo sociológico y lo psicológico. Y ahondemos un poquito más sobre este tema y hablemos sobre lo biológico, que es como lo más visible, lo que más vemos en estos cambios. El inicio de la adolescencia está marcado por la pubertad, ¿cierto? Donde hay un montón de hormonas que están atravesando nuestro cuerpo, y eso nos descontrola emocionalmente, físicamente, aparte de los cambios que vemos. Hablemos de esos cambios físicos en las mujeres, donde la mujer tiene su primera menstruación, tiene sus primeras sensaciones ováricas, las caderas empiezan a ensanchar, haciendo pues que su figura sea una silueta un poco más femenina, y empiezan a crecer también los senos. Sí, por otro lado, también podemos ver, digamos, estos cambios biológicos en el hombre, ¿cierto? En el hombre o en el varón se dan, por ejemplo, las primeras eyaculaciones, que pueden ser producto de la masturbación, como también puede ser producto de la, digamos, emanación seminal nocturna, derivado de sueños eróticos o sueños húmedos, como son llamados comúnmente. También tenemos un cambio notable en el tono de voz, también tenemos el desarrollo y fortalecimiento de la masa y tonicidad muscular. En fin, en pocas palabras, podemos decir que el adolescente, sea hombre o mujer, es sinónimo de un cuerpo en desarrollo, ¿cierto? De un cuerpo en evolución, en maduración, un cuerpo sexuado y susceptible a la procreación. Susceptible, más no preparado. Continuemos con estos cambios y hablemos de los cambios sociológicos, ¿cierto? Sí. Un poquito acerca de estos cambios sociológicos, donde desde esta perspectiva los adolescentes lo que más claro se ve es este cambio de ser un ser completamente dependiente de tus padres, de tus cuidadores, para subsistir, para tus necesidades básicas, a ya ser un ser completamente autónomo y autosuficiente. Como lo mencionamos y como lo hemos venido mencionando, en muchas culturas este paso vale solamente por un solo ritual y pasas de ser niño a ser un adulto. Sin embargo,
volviendo pues como a nuestra cultura latinoamericana, este paso es un paso muy largo, donde la mayor característica de acá es pasar de ser un niño que depende completamente de sus padres a ser un adulto que ya es autosuficiente. Aunque aquí cabe aclarar que culturalmente pues hablando, los estudios y el desempleo también entorpecen un poquito este desarrollo, porque una persona pues sin empleo todavía suele depender de sus padres y tener pues como esta dependencia económica y de vivienda y todas esas cosas de sus padres. Claro, lo que puede entorpecer ese proceso, ese desarrollo. Ajá. Para continuar con estas perspectivas, ya vimos, por ejemplo, esas que son completamente palpables como en los cambios biológicos y ahora que mencionas cambios en el estilo de vida. Sin embargo, está esta otra perspectiva que digamos que no es tan observable a la vista, pero que sí se está dando y es tal vez la que a nosotros nos causa más interés, que es lo psicológico. Tengamos en cuenta que durante la adolescencia el sujeto lleva una lucha constante entre el yo y los impulsos instintivos, o para ser más preciso, entre el super yo y sus impulsos instintivos, ¿cierto? Que en el mejor de los casos esta lucha trae como resultado el desarrollo del carácter de la persona. Por otro lado, puede, digamos, en un caso o en un resultado desfavorecedor, puede conllevar al desarrollo de diferentes patologías o de diferentes alteraciones psicológicas. Aquí cabe aclarar que, o sea, recordemos la definición de lo que es el superyo, ¿cierto? Que el superyo es la norma, son las creencias, son los valores, es todo eso que nos han inculcado nuestros padres durante la crianza. Y el superyo del adolescente es un superyo supremamente sádico, ¿cierto? Lo juzga constantemente, está constantemente diciéndole cómo te ves, cómo estás hablando, está constantemente reprochando al propio sujeto, ¿sí? O sea, el propio sujeto se está constantemente reprochando a sí mismo. Claro, y aunque eso no es visible, no es palpable, como lo mencionaste anteriormente, como los cambios físicos que se notan en el adolescente, están confluyendo muchas fuerzas, demasiadas. En el adolescente las emociones se desbordan con mucha facilidad. Sin embargo, los adolescentes difícilmente pueden llegar a expresar estas emociones y llegar a ponerlas en palabras. Por eso es que ellos acuden más fácil al acting out, al poner en acciones y al manifestar. Por eso es que nosotros podemos llegar a ver a los adolescentes como unos seres muy cambiantes en un periodo de tiempo muy corto, donde un día se levantan y están llenos de vida, quieren comerse el mundo, lo van a conquistar y van a llegar hasta la luna, y de un momento a otro, ¡pum!, se apagaron. Y uno los ve deprimidos, llorando, sin ganas, sin batería, y uno es, ¿pero qué les pasó? Y ellos, y uno les pregunta y ellos no saben qué responder, porque ellos tampoco saben qué es lo que está sucediendo. Podrían estar en algún momento haciendo quedar mal a sus padres frente a la visita, pero a la vez sentirse muy orgulloso de ellos. Claro, y podemos ver pues, que todo lo que acabamos de mencionar pueden ser indicios de una patología si hablamos de un adulto. Sí. Sin embargo, en la adolescencia esto es completamente normal. Pero cabe aclarar que sea normal no significa que no le tengamos que prestar atención, que no tengamos que estar cuatro ojos con ellos, pues porque como es normal, entonces dejémoslos. Sí, claro. Sin embargo, hay otro aspecto de la adolescencia muy hermoso que no quiero dejar pasar por alto, y es el impulso creador, ¿cierto? Es claro. Ese impulso de cambio, esa nueva fuerza llena de vida sin la que la adultez carecería de energía. Aquí hay una frase de Juan David Ignacio que me gusta mucho, y es: todo lo que construimos hoy está erigido con la energía y la inocencia del adolescente que sobrevive en nosotros. Esa frase me encanta porque es muy congruente con la naturaleza humana. Ajá. Pero a pesar de este impulso creador que tienen los adolescentes son unos seres que están sufriendo. Sí. Y es un sufrimiento que muchas veces es inconsciente, ¿cierto? Pero hablemos de este sufrimiento como en 3 etapas, que se caracteriza o se manifiesta por 3 etapas. Puede manifestarse con una neurosis de crecimiento, se puede manifestar con comportamientos peligrosos que son demasiado característicos en la adolescencia, y por último se puede también llegar a manifestar como perturbaciones mentales. Hablemos de esa neurosis de crecimiento.
se le considera neurosis de crecimiento, inicialmente, digamos, teorizado por Juan David Nacio como neurosis juvenil sana, ¿sí? Esto debido a que en esta etapa están, digamos, involucrándose toda esa efervescencia de la adolescencia, ¿cierto? Entonces tenemos la angustia, la tristeza y la rebeldía. Tengamos en cuenta que se le conoce como, digamos, neurosis de crecimiento, neurosis sana de crecimiento, porque es una neurosis pasajera, ¿sí? Claro. Y también se considera que es la segunda neurosis que vive el ser humano después de la que fue vivida entre los 3 y 4 años, cuando el niño se encuentra en pleno apogeo del complejo de Edipo. Y es que no solamente Nacio habla de esta neurosis, sino que hay muchos autores, y entre esos tenemos a Anna Freud, a Winnicott, por mencionar algunos, donde consideran a la adolescencia como una recapitulación de los primeros años de nuestra vida, de nuestra infancia, donde de todos los factores que hablamos en nuestro primer video son revividos, como el lenguaje, la socialización, las emociones, todo eso lo volvemos pues como a revivir, que se nos imposibilitan, digamos, en el caso de las emociones, poner en palabras. Sí. Pero sumémosle a esta neurosis la fuerza libidinal que tienen los adolescentes, Sí. y esa lucha contra un super yo, que aparte es un super yo sádico. Esto es impresionante. Claro, de esta manera podemos comprender entonces esta neurosis de crecimiento como el resultado de la constante lucha entre las pulsiones libidinales y el super yo. Además que mediada toda esta lucha por un yo que aún se encuentra en proceso de maduración, ¿cierto? Entonces veamos que esta es una guerra entre un cuerpo desbordado de pulsiones libidinales versus una cabeza llena de normas, de valores y de represiones, lo cual pone en suma confusión al sujeto. Claro, es que es un cuerpo que está gritando, que arde, que hincha de fuego, y una cabeza llena de prohibiciones. O sea, me quiero comer el mundo, pero sé que no puedo hacerlo. Uh-huh. Quiero hacer lo que se me venga en gana, pero sé que tengo unas consecuencias, unas repercusiones si lo hago. Entonces ahí es cuando el adolescente entra en silencio o en rebeldía también. Por eso es que el fin de esta neurosis va a depender enormemente, ¿cierto? En gran medida de la inteligencia que posean los padres para saber sortear con serenidad toda esta tormenta. Aquí entra otra frase de Nacio que también me gusta y va como directamente a los padres, y es aceptar que nuestros hijos reales no son ni pueden ser como nuestros hijos soñados, ¿cierto? Claro, pero ya hablemos un poquito acerca de esta segunda manifestación, ¿cierto? Sí. Y tenemos acá estos comportamientos peligrosos donde los adolescentes pues son desbordados acá y son lo que más preocupan a los padres como tal y a los cuidadores, porque estos comportamientos no son más que la puesta en acto de ese sufrimiento que es inconsciente, un sufrimiento de lo cual ellos no tienen conciencia, pero que aparte es tan intenso que no saben cómo poner en palabras, entonces lo manifiestan a partir de estos actos peligrosos, de manifestaciones de violencia, de comportamientos antisociales, que recordemos pues que es diferente lo antisocial o a lo asocial. Y todos estos factores, todos estos actos generalmente son muy comunes. Y más cuando el adolescente está iniciando con drogas, con alcohol o con la combinación de ambos, sí, que lo que hacen estas sustancias en nuestro cuerpo es inhibir a ese super yo, donde le permite pues al adolescente no tener límites porque no está supervisado, porque no tiene pues como esas reglas provenientes del sí mismo. Claro, y generalmente esta muestra de peligro contra sí mismo o contra los otros también es producto de una depresión enmascarada. Y al no saber cómo manejarla, no saber cómo gestionar esta tristeza, como lo decías anteriormente, claro, ¿cierto? Una tristeza que ni siquiera se sabe que se está sintiendo, entonces lo que hace es que la transforma a través del odio hacia sí mismo o hacia el otro. O hacia el mundo. Bueno, y podríamos quedarnos alrededor de todos los comportamientos peligrosos del adolescente, que son muy variados,
Sin embargo, vamos a continuar con esta tercera forma de manifestar todo ese sufrimiento inconsciente que vive el adolescente, que es a través de las perturbaciones mentales. Entonces, aquí es ya, más peligroso. Aquí ya estamos hablando de un dolor, de un sufrimiento inconsciente muy fuerte, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de perturbaciones o de alteraciones obsesivo-compulsivas, fobias, estamos hablando de desórdenes alimenticios, ansiedad, depresión profunda, ¿cierto? Entre muchas otras. Sin embargo, cabe aclarar que de todas estas, la más riesgosa, la más delicada, sigue siendo la esquizofrenia. Claro. Que se le puede considerar como el cáncer desde la perspectiva de la psicopatología adolescente, claro está. Y es que retomemos otra vez ese concepto de el adolescente como un neurótico, y aparte no solamente como un neurótico, sino como un neurótico histérico, ya que como lo venimos mencionando, el adolescente está oscilando entre la angustia, la rebeldía y la tristeza. Sin embargo, es un histérico que teme ser humillado. Humillado porque está en camino de conocer su identidad. Los adolescentes no saben quiénes son, para dónde van y con quién van. Para ellos lo más precioso que tienen, lo más preciado, es eso que apenas han construido, o sea, y lo cuidan como si fuera un tesoro, como si fuera lo más valioso de ellos. Para ellos es insoportable que los padres, los cuidadores, los profesores les pongan normas, les pongan leyes o los manden a hacer algo, porque están perturbando eso que para ellos es tan precioso, que es su propio yo, y ellos se sienten atacados en su identidad. Acá es cuando ceder ante esas exigencias que el mundo les está poniendo, que el otro les está poniendo, donde su yo inmaduro todavía teme que se le vea frágil, que se le vea débil, que sentirse sometido, y por eso en ocasiones evita estas acciones y recurre a la agresividad y ataca. Y es que la mejor defensa es un ataque, dicen por ahí, ¿cierto? Pero bueno, y al último, pero no menos importante, hablemos del adolescente como sujeto en duelo. Bueno, muchos dicen... ¿Duelo de qué? ¿Duelo de qué si aquí no se ha muerto nadie? Pero veamos, muy en el fondo de cada comportamiento, sea de tristeza, sea de angustia o de rebeldía del adolescente neurótico, existe un doloroso, arduo e intenso proceso de evolución continua, de desarrollo, de deconstrucción y construcción a la vez, de distanciamiento y cercanía. Distanciamiento de ese niño que fue, ¿cierto? Distanciamiento de ese universo que fue en su infancia con sus padres y ahora más cerca de una adultez que parece que se le resiste. Es que ya estamos hablando de un adolescente con un yo ya no tan sádico, ya no tan a la defensiva, ya no con esta lucha entre este super yo y las pulsiones, sino que estamos hablando de un adolescente que ya está más calmado, más calmo, un yo que de a poco continúa, digamos, este proceso de maduración, aunque ya esto no signifique que el niño pues va a desaparecer o que ya lo vivido ya no va a ser recordado como una varita mágica de bibidi babidi y adiós. Para nada. Existe un término llamado amnesia infantil. Sin embargo, esta amnesia únicamente es desde la conciencia, ¿cierto? Claro. Todo lo que cada quien ha vivido como sujeto se conserva con ínfima precisión y detalle en lo inconsciente. Todo lo vivido, todo lo percibido, ¿cierto? Todo lo que se sintió está allí desde lo inconsciente y muchas veces sale a flote en la forma de pensar, en la forma de comportarse del adulto. También cabe aclarar que este proceso, esta evolución lenta del adolescente, no es una línea, ¿cierto? No es que pase directamente del niño a adulto de forma lineal. Es un constante avance y retroceso, ¿cierto? A mí me gusta verlo más como una espiral, ¿sí?, que va avanzando en el tiempo conforme al desarrollo del sujeto. Muy parecido, digamos, a la secuencia Fibonacci. Claro. Entonces vemos, por ejemplo, que el sujeto inicia su adolescencia y comienza a crecer, comienza a desarrollarse, comienza a evolucionar, a continuar en todo el desarrollo, ¿cierto?, del niño al adolescente, y a veces vuelve y pasa por periodos en los que se comporta
como se comportaba antes. Sin embargo, no es el mismo. Ya no es el mismo. Y asimismo continúa avanzando, ¿sí? A través de, digamos, en otras palabras de Nacio, de morir y renacer, ¿sí? Un niño que va muriendo y va renaciendo en el adolescente. De ahí viene de que la adolescencia sea un constante duelo. Listo, y definamos el duelo, ¿cierto? Por ejemplo, lo más fácil para definir el duelo es cuando una persona recién falleció. Y el duelo es este periodo de tiempo que tardamos nosotros para aceptar vivir con esta ausencia de ese ser que se amó y que ya no está. Pero recordemos que el duelo, como lo mencionaste ahorita, no solamente se da en la muerte, sino en cualquier pérdida significativa que nosotros tengamos en nuestra vida. Y la infancia, perder nuestra infancia, es muy significativo. Sin embargo, eso no quiere decir que entonces cuando dejamos, pues sí, superamos esta etapa de duelo y llegamos a la aceptación, dejamos de amar a este ser que ya no está. Es más, podemos amarlo, incluso aún más de lo que lo amábamos, pero de una manera diferente, de una manera renovada. Y aquí hay algo que se hace muy importante en el duelo del adolescente como tal, y es cómo haya vivido estas etapas tempranas. ¿Por qué? Porque el adolescente en ese momento está en ese momento de su vida donde se va para donde los niños y los niños le dicen, no, usted ya está muy grande, aquí no perteneces. Pero se va entonces para donde los adultos y los adultos le dicen, no, es que usted ya está muy chiquito, o sea, usted todavía es muy pequeño, tú aquí no perteneces. Entonces es la manera en la que también los padres como abordan esa problemática, porque es el duelo de mis papás ya no me tratan como un niño, aparte ya no me veo como un niño, aparte ya no pertenezco a los niños, pero tampoco pertenezco a los adultos, entonces ¿a dónde pertenezco? Claro, entonces ahí se hace, digamos, muy fundamental, como lo dices, en cómo se desarrolló tanto la infancia y cómo se desarrolla esa vida adolescente que está llevando. Entonces, está en un hogar disfuncional o en un hogar acogedor, en un ambiente hostil o un ambiente contenedor. Esto marcará enormemente la diferencia en cómo este adulto, digamos que asume o acepta a ese niño que fue, para poder ir desligándose de él de una manera, digamos, sana, serena y paulatina, o por el contrario, lo hace en un completo desorden. Claro, por eso podemos llegar a decir que el final de esta etapa, el final del duelo que lleva el adolescente por la infancia pues como tal, es encontrar una nueva forma de amarse a sí mismo, ya sea de una manera consciente o inconsciente. Claro, y es así como podemos observar, digamos, con todo lo anterior, cómo la adolescencia es un arduo, ¿sí? Es un extenso proceso, y aunque para nosotros como padres o como adultos observadores parece a veces que el sujeto pasa de niño a adulto en un santiamén. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, pero esto no es así. Para el adolescente es un lento transcurrir, es un lento desgarre de ese niño que fue, ¿sí? Y eso no sucede en una tarde, eso no sucede en unas horas, eso no es posible. Es un largo proceso de gestación al final del cual sale a la luz un adulto. Y es que al final de la adolescencia, en el mejor de los casos, tenemos a un joven adulto, ¿cierto? Sí. Que ya no está tan asfixiado por ese super yo sádico, sino que está más sereno, está más calmado, que no teme rememorar ese niño que fue, que ya no objeta ante la petición del otro, porque esto ya no lo hace sentir inseguro, ya no lo hace sentir débil. Y es más, llega a abrazar con orgullo ese pasado y recurrir a él en ocasiones de una manera más saludable sin tener que acudir a la rebeldía, a la tristeza o la angustia. Y aquí, digamos, se debe seguir prestando atención cuando, por ejemplo, contrario a lo que mencionas, ¿cierto? El adulto sereno, pero cuando el adulto joven aún conserva ese comportamiento del adolescente neurótico, es un claro indicador de que ese yo aún se encuentra en formación. Entonces, aunque no siempre sea necesario, en ocasiones puede ser conveniente iniciar, digamos, una intervención o un proceso terapéutico con el cual se le ayude, ¿sí?, a este joven adulto
a seguir o a continuar con este proceso de evolución y desarrollo de su autonomía, de fortalecimiento de su yo y el fortalecimiento además de todas sus funciones yoicas. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Bueno, y así vamos llegando al final de este episodio y antes quisiéramos mencionar que la salud mental no es un tal vez. Y si tienes algún tipo de problema, de malestar o consideras que necesitas apoyo o conoces a alguien a quien le sea conveniente brindársele apoyo, no duden en buscar o en recurrir a la ayuda profesional. Y si lo desean, pueden escribirnos a nosotros en el correo que aparece acá abajito. No olviden suscribirse, darle like a este video, comentar en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones. Nos veremos en el próximo episodio. Chao, chao. Bye.